Una voz grita: «Phoné Boontos». Papa Francisco. Homilía. 6 de diciembre de 2016. Judas y la oveja descarriada. El alegre anuncio de Navidad es que viene el Señor con su poder, pero sobre todo ese poder son las caricias, su ternura. Una ternura que, como el buen pastor con sus ovejas, es para cada uno de nosotros. Dios no olvida jamás a ninguno de nosotros, ni siquiera si nos hubiéramos trágicamente perdido, como sucede a Judas, quien perdido en su oscuridad interior es, en cierto modo, el prototipo, el icono de la oveja de la parábola evangélica. En la homilía de la misa, el Papa Francisco entró de lleno en este alegre anuncio, en el cual se lee en la liturgia del día: estamos llamados a una sincera exultación. Y de cara a la Navidad, dice el pontífice, pedimos esta gracia de recibir este alegre anuncio con sincera exultación y de alegrarnos, aunque también de dejar que el Señor nos consuele. ¿Por qué, se preguntó, en la liturgia se habla también de consolación? Porque, fue su respuesta, viene el Señor, y cuando viene el Señor, toca el alma con estos sentimientos. En efecto, Él viene como juez, sí, pero un juez que acaricia, un juez que está lleno de ternura, y hace de todo por salvarnos. Dios, continuó, juzga con amor, tanto, que envió a su Hijo, y Juan subraya, no a juzgar, sino a salvar, no a condenar, sino a salvar. Por eso, siempre el juicio de Dios nos lleva a esta esperanza de ser salvados. Ahondando en la meditación, el Papa tomó como referencia el Evangelio del día, en el cual Mateo 18, 12, 14 habla del buen pastor. Este juez que acaricia, que viene a salvar, dijo Francisco, tiene el comportamiento del pastor. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le descarría una de ellas, ¿no dejará en los montes las 99 para ir en busca de la descarriada? También el Señor, cuando viene, no dice: pero hago cuentas y pierdo una, 99 es razonable. No. Una es única. El pastor, en efecto, no posee simplemente 99 ovejas, sino que tiene una. Es decir, cada una es diversa. Y Él ama a cada una personalmente. No ama la masa indistinta, no. Nos ama por nombre, nos ama como somos. Siguiendo el hilo de la analogía, el pontífice explicó que a esa oveja descarriada el pastor la conocía muy bien. No se había perdido, conocía bien el camino. Se había perdido porque tenía el corazón descarriado, tenía el corazón enfermo. Estaba obcecada por algo interiormente y movida por esa disociación interior, huyó a la oscuridad para desahogarse. Pero no era una chiquillada lo que ella hizo. Escapó, una fuga precisamente para alejarse del Señor, para saciar esa tiniebla interior que la conducía a vivir una doble vida, a estar en la grey y a escapar de la tiniebla, en la tiniebla misma. Y he aquí el mensaje consolador. El Señor conoce estas cosas y Él sale a buscarla. Es a ese punto cuando el Papa Francisco introdujo otro elemento en su meditación. Para mí, la figura que más me hace pensar en la actitud del Señor con la oveja perdida es la actitud del Señor con Judas.
La oveja descarriada más perfecta en el Evangelio es Judas. Él, en efecto, recordó el pontífice, es un hombre que siempre tenía algo de amargura en el corazón, algo para criticar de los demás, siempre distanciado, un hombre que no conocía la dulzura de la gratuidad, de vivir con los demás. Y dado que esta oveja no estaba satisfecha, entonces escapaba. Judas, dijo el Papa, escapaba porque era un ladrón. Otros son lujuriosos e igualmente escapan porque existe esa tiniebla en el corazón que les aleja de la grey. Estamos ante esa doble vida que existe en tantos cristianos y también, añadió con dolor, de sacerdotes y obispos. Por lo demás, también Judas era obispo, era uno de los primeros obispos. Por lo tanto, Judas es una oveja descarriada, concluyó el Papa Francisco, añadiendo, pobrecillo, este hermano Judas, como lo llamaba Masolari, en ese sermón tan bello, hermano Judas, ¿qué pasa en tu corazón? Se trata de una realidad a la que los cristianos de hoy no son ajenos. Por ello también debemos entender a las ovejas descarriadas. En efecto, destacó el Papa, también nosotros tenemos algunas cosillas, pequeñas o no tan pequeñas, de la oveja descarriada. Debemos, por lo tanto, entender que no es un error lo que hizo la oveja descarriada, es una enfermedad. Es una enfermedad que tenía en el corazón y de la cual el demonio aprovechaba. Retomando la comparación utilizada precedentemente, el pontífice recorrió los últimos momentos de la vida de Judas, cuando fue al templo para realizar su doble vida, cuando dio el beso al Señor en el huerto, y después las monedas que recibió de los sacerdotes, y comentó, no es un error, lo hizo, estaba en la tiniebla, tenía el corazón dividido, disociado, Judas. Por ello se puede decir que él es imagen perfecta de la oveja descarriada. Jesús, el pastor, va a buscarlo. Haz lo que debes hacer, amigo, y lo besa. Pero Judas no entiende. Y al final, cuando se da cuenta de lo de la doble vida que hizo en la comunidad, el mal que sembró con su tiniebla interior, que lo impulsaba a escapar siempre, buscando luces que no era la luz del Señor, sino luces artificiales, como la de los adornos de Navidad, cuando entiende todo esto, al final se desesperó. Y es lo que sucede si las ovejas descarriadas no aceptan las caricias del Señor. Pero existe todavía un ulterior nivel de profundidad en el que descendió la reflexión del Papa, quien haciendo notar que el Señor es bueno también para con estas ovejas y no deja jamás en ir a buscarles, evidenció una palabra que encontramos en la Biblia, una palabra que dice que Judas se ahorcó, ahorcado y arrepentido, y comentó, yo creo que el Señor tomará esa palabra y la tomará consigo, no sé, puede ser, pero esa palabra nos hace dudar. Sobre todo destacó, pero esa palabra, ¿qué significa? Que hasta el final el amor de Dios trabaja en esa alma, hasta el momento de la desesperación. Y es precisamente esto, dijo concluyendo el círculo de su reflexión, la actitud del buen pastor con las ovejas descarriadas. He aquí entonces el anuncio del que hablaba al inicio de la homilía, el anuncio alegre que nos trae la Navidad y que nos pide esta sincera exultación que cambia el corazón, que nos lleva a dejarnos consolar por el Señor y no de las consolaciones que nosotros buscamos para desahogarnos, para huir de la realidad, huir de la tortura interior, de la división interior. El anuncio alegre, la sincera exultación, la consolación,
El alegrarse en el Señor nacen del hecho de que el Señor viene con su poder. ¿Y cuál es el poder del Señor? Las caricias del Señor. Es como el buen pastor que cuando ha encontrado una oveja descarriada no la insulta, no. Es más, la habrá dicho: pero has hecho tanto mal, ven. Y del mismo modo, en el huerto de los olivos, ¿qué dijo a la oveja descarriada Judas? Lo llamó amigo, siempre las caricias. Ante todo esto, el Papa a este punto afirmó: ¿quién no conoce las caricias del Señor? No conoce la doctrina cristiana. Quien no se deja acariciar por el Señor está perdido. Y es precisamente este el mensaje alegre. Esta es la sincera exultación que nosotros queremos hoy. Esta es la alegría. Esta es la consolación que buscamos. Que venga el Señor con su poder, que son las caricias, para encontrarnos, salvarnos, como a la oveja descarriada, y a llevarnos de regreso a la grey de su iglesia. La conclusión fue, como de costumbre, una oración. Que el Señor nos dé esta gracia de esperar la Navidad con nuestras heridas, con nuestros pecados, sinceramente reconocidos, de esperar en el poder de este Dios que viene a consolarnos, que viene con su poder, pero su poder es la ternura, las caricias que nacen de su corazón tan bueno que ha dado la vida por nosotros.